iglesia. Un aplauso desde donde está el Señor. Aleluya. Rey de reyes, te adoramos, tu victoria proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu grandeza celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Vamos a cantarle fuerte al Señor, iglesia, que se escuche. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tu rey de reyes. Te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor, Padre. Gracias, mi hermano.
porque nunca falla tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Y Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Aún en mis temores, yo sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Y Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, y cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, y cantamos por la gloria de tu majestad. Y Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, y cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, y cantamos por la gloria de tu majestad. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas
enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra muerte, y yo no tengo, y yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aleluya, dale fuerte aplauso al Señor, iglesia. Dele un fuerte aplauso ahí donde está. Vamos a tomar nuestro lugar, ahí sentaditos, ¿ah? Vamos a comenzar. Mientras agarro una agüita porque me das. Renuevas mis fuerzas. A ver, ahí voy. Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a comenzar aquí. El que tenga por ahí el Salmo 37:4, voy a empezar ahí en el Salmo 37:4. El que lo tengan esta tarde por ahí. Vamos a empezar en este Salmo. Bueno, lo voy a quitar porque yo no los ocupo. Me cala mucho el sol. El Salmo 37:4 es un salmo donde David nos da un consejo y una clave para ser prosperados. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Todos, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida y en nuestra vida espiritual queremos ser prosperados. Y David nos da un ejemplo que él ha vivido y que él ha seguido y que le ha sido de bendición para su vida. Es un texto donde él dice así el texto 37:4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. El mejor salmista que hemos escuchado, el mejor cantautor, digo cantautor, pero Dios puso en su corazón las alabanzas, es precisamente David. Aunque era un guerrero, también era un extraordinario adorador. Era un extraordinario, pero extraordinario adorador. Tanto así que él nos aconseja, nos da un consejo y dice: deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Hay muchas cosas que deseamos en esta vida. ¿Cuántos desean cosas, metas que queremos alcanzar,
trabajamos duro, nos levantamos muy de mañana, llegamos tarde, nos esforzamos cada día para ver cumplidos esas metas. Todos tenemos metas y deseos que deseamos conquistar, pero miren, la clave que David decía era algo especial, porque David no dice, échale más ganas, ve más a trabajo, quédate tiempo extra. David no decía así, David no decía, ten 2 empleos para que puedas salir adelante. La clave donde David nos enseña es el deleite que él tenía con Dios. Era el lugar donde él iba con Dios y él entendía que él, ocupándose de esforzarse por alcanzar lo que Dios tenía para él, era deleitarse en lo que Dios tenía para él. Esa era la manera que él alcanzaba todos sus propósitos y sus metas, aún sus grandes batallas, aún su familia, sus hijos. Él entendía que deleitándose en Jehová, él entendía que encontraba lo que él deseaba. ¿Cuántos anhelan de verdad y anhela su corazón cosas que no hemos podido alcanzar en nuestras fuerzas ni con nuestra economía, que no hemos podido alcanzar tal vez a alguien por el que estamos orando, ¿verdad? Y la clave que dice David es algo bien bonito, porque dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá cosas que ni siquiera hemos platicado a veces con alguien que deseamos en nuestro corazón. A veces nadie conoce realmente lo que deseamos, sino solamente Dios. ¿Cuántos entienden esa parte? Amén. Hay cosas íntimas en nosotros que quisiéramos cambiar. Hay cosas bien adentro en nuestro corazón que quisiéramos pasar y ya no vivir esa parte de nuestra vida. Pero hay algo que David dice, en el deleitarse en Jehová está lo que Dios puede conceder en tu corazón. Tanto hay cosas que alguien puede conocer en tu vida, como hay cosas que nadie puede conocer sino solamente Dios. Pero la clave no era superar y tratar de no acordarse para vivir bien, sino que algo que decía David es que en el deleite, cuando yo encuentro deleitarme en Dios, en su ley, en todas las cosas que Dios hace, ahí está mi victoria. Dice también David en el capítulo 1 de los Salmos, dice David que cuando él encontraba el deleite en Jehová, dice que él era prosperado también. Cuando tú te encuentras esa parte en Dios, que tú dices, cuando yo entro en la oración, en la alabanza, cuando yo entro en leer la Biblia, ahí es donde yo me deleito, cuando yo puedo encontrar el propósito de Dios por medio de la oración. Y a veces ni pedimos, iglesia, no es pedir, es saber tocar el corazón de Dios. Esa es la clave que David nos quiere dar a entender, que no era pedirle a Dios de una manera que Dios pudiera mover su corazón, o que le pudieras pedir a Dios y que dijera, me gusta como pide mi hijo. No era pedir, sino era en deleitarse en él mismo para que él pudiera encontrar el propósito en Dios en su corazón. ¿Cuántos están entendiendo esa parte? Cuando yo quiero algo, pero ese algo no se lo digo a nadie, sino solamente Dios conoce mi corazón y el deseo que yo tengo aquí adentro. Es ahí cuando yo entiendo que no es pidiendo, ni trabajando más, ni pidiéndole a alguien, ni tratando de alcanzarlo a mi fuerza, ni tener una meta alcanzable, porque hay cosas que están en el corazón que no tienen nada que ver con lo material, no tienen nada que ver con lo exterior, sino tiene que ver con que Dios, con que toques el corazón de Dios y que Dios pueda alcanzar eso por ti. Eso que has anhelado tanto, cruzar eso que has anhelado tanto, desbaratar y no volver a saber más de Él. Tal vez el pasado, tal vez el futuro, no sé qué tanta cosa puede haber en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Pero David tenía algo clave y que él entendía y que él decía, escucha mi consejo, lo que yo hago para poder alcanzar eso que humanamente no se puede alcanzar. Para poder tener eso que humanamente yo no puedo alcanzar tener, aunque era un rey y lo podía tener casi todo, David entendía que había cosas que solamente deleitándose en Jehová podía alcanzar. ¿Cuántos entienden esa parte? Y hay cosas que trabajamos mucho y el deseo de nuestro corazón es grande para con Dios. Dios conoce el deseo que hay en nuestro corazón de ser mejores oradores, mejores cristianos, mejores papás, mejores esposos y esposas. Hay cosas que no podemos brincar, pero Dios conoce el deseo del corazón de todos nosotros. Dice la Biblia, voy a leer en Lucas capítulo 5. El que lo tenga ahí en Lucas, voy a leer Lucas capítulo 5. Él puede ponerlo en su teléfono o en donde lo traiga. Dice, cierto día mientras Jesús predicaba a la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar su palabra, para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías a la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego que se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve
a las aguas más profundas y echa las redes para pescar. Y le dijo: Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Escucha, no dice la Biblia de qué se trató el sermón, no dice la Biblia de qué se trató, no dice de qué predicó Jesús, pero parece que la predicación no tocó o no llegó al propósito en el corazón de Pedro en ese momento. Parece que no cumplió un propósito que Dios quería. Pero Dios tiene una manera de enseñar también. A veces nos enseña por medio de la predicación y a veces nos enseña por medio de la misma vida, por medio de las experiencias, las situaciones que vivimos cada día. Esa es la escuela más grande donde Dios nos mete a todos para que podamos aprender. ¿Cuántos dicen amén? Pedro comenzó a entender en su corazón que el que estaba predicando era poderoso para cumplir. Y él era un experto porque ese se dedicaba, era su profesión, ser pescador. Y entonces Pedro entendió que Jesús lo estaba enviando a algo más profundo que en donde él había empezado a pescar. Jesús quería que experimentara algo nuevo y él lo llevó a la escuela y le dijo: te voy a enseñar, no por medio de la predicación, sino por medio de una experiencia que vas a vivir hoy. Pero para ir a esa experiencia, Pedro tenía que llegar a algo más profundo. Pedro tenía que llegar a eso donde no estaban acostumbrados a trabajar y a pescar. Y el Señor le dijo, le está dando a entender esto, le dijo: donde trabajaste toda la noche, donde tú pescaste, no era el lugar. Tienes que ir un poco más adentro para que puedas entender. Entonces dice que, y esta vez dice, las redes se llenaron tanto de peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio trajo a los compañeros a la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, porque soy un hombre pecador. Escucha, esto está tremendo. Pedro no había entendido por medio de la predicación. Yo no sé cuántos están entendiendo lo que quiero decirles por medio de la predicación. Pero Pedro no había entendido por medio de la predicación. Aunque fue prestada su barca para que el Señor predicara, Pedro no entendía que el Señor estaba dando un mensaje de vida. Entonces, como Pedro no entendió, el Señor lo llevó a la escuela y le dijo: te voy a enseñar de otra forma. Te voy a enseñar con lo que tú haces en tu propio trabajo, en tu propia vida. Quiero darte una experiencia que nunca vas a olvidar. Y cuando Pedro, obviamente siendo un experto en pesca, ellos sabían a qué hora era exactamente la hora en que podían echar las redes y podían agarrar algo. Para Pedro esa hora que estaba pescando ya no era una hora productiva. Pedro sabía que había pasado ese momento. Pero ¿cuántos saben que Dios es dueño de todo y que Dios puede hacerlo todo como Él quiere y a la hora que quiere? El Señor lo lleva a la escuela y le dice: en este momento tira las redes a lo más profundo y vas a hallar peces. Pedro le hace caso y le dice, en otra versión dice: no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré otra vez las redes. Quiero decirte esto: Dios está esperando que creamos a su palabra y que tú digas en tu vida y que actúes y digas: Señor, nunca lo he intentado, nunca te he adorado y he hecho tanto para deleitarme a sí mismo en ti, pero hoy en tu palabra lo voy a hacer. Y esa es la manera correcta en la que podemos alcanzar a entender que por Dios podemos vencer, que por Jesucristo tenemos victoria. Y es lo que le está dando a entender. Le dice: no entendiste lo que quiero decirte, pero te voy a llevar a la escuela y te voy a enseñar a través de tu mismo trabajo, de lo que tú haces todo el tiempo, que no se trata de la hora y que no se trata del día y que no se trata del mar y que no se trata de lo profundo o lo de no profundo, sino se trata de que yo estoy contigo y que yo voy delante de ti. Y cuando yo te digo algo es porque estás a punto de ver algo nuevo en tu vida. ¿Cuántos entienden esa parte? ¿Cuántos podríamos obedecer la voz de Dios y decirle: Señor, te voy a obedecer? Sé lo que quieres decirme y quiero que entienda, iglesia, que Dios no quiere que luchemos en nuestra fuerza. El libro de Miqueas 4:19 dice: el Señor le dijo una palabra en ese momento al profeta, porque el profeta estaba juntando un ejército grande, el profeta estaba juntando armas y caballos de guerras y jinetes, y el Señor le dice: para Miqueas, no hagas eso. Dile al pueblo, dile al rey que deje de hacer eso, que no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor, ellos estaban juntándose en sus fuerzas, trayendo sus armas y lo mejor que sabían para pelear una guerra, pero el Señor le dijo: no es con espada y tampoco con fuerza, sino es con mi Santo Espíritu. Y lo que le está diciendo a Pedro es esto: escucha mi palabra, deleítate a sí mismo en mí, escucha mi palabra y deleítate, porque a través de eso yo voy a conceder la petición de tu corazón.
Sabe que Pedro era un hombre muy arrebatado. Pedro tenía un carácter un poquito complicado. Pero el Señor estaba dispuesto a invertirle tiempo, a estar con él, no solamente a salvarlo, sino a cambiar y moldear su carácter para la obra que él estaba a punto de comenzar en ellos. Dios se comenzó en cada uno de nosotros un proyecto, en unos más largos, en otros más cortos, no sé, depende del carácter, no sé, depende de Dios eso, no depende de uno. Pero Dios empezó un proyecto en cada uno de nosotros, que Dios no va a desmayar. Dios no va a decir, voy a tirar la toalla porque esto o esto, ya me cansé, ya se fue demasiado lejos el proyecto. Dios comenzó algo donde le está invirtiendo y donde, ¿cuántos saben que Dios nunca pierde? Dios no pierde, Dios no se arrepiente y Dios no dice, ya me equivoqué con esto, me equivoqué con aquella. Dios no tira la toalla jamás. Él dice, si no pudo en aguas empezando a pescar, lo voy a enviar a más profundo para que pueda pescar ahí. Pero Dios nunca se rinde. Dios nunca se rinde. Diga conmigo, Dios no se rinde. Dios no se rinde. Amén. Bueno, que diga aquí Víctor, porque los hermanos que estamos acá No se oye. dice, sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Y Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás hombres, serás pescador de hombres. Sabemos en este mensaje que Jesús predica. Este mensaje que Jesús predicó era para todos los que estaban ahí. Y todos los que entendieron el mensaje después de que hizo el milagro con las barcas, no era para que todos comieran, era para que entendieran quién era Jesucristo, que Él verdaderamente era hijo de Dios. Los milagros que Jesús hacía no es para que la gente regresara a ver milagros, no era ¿cómo se dice? Un show o algo, sino que era algo que entendían que el que lo estaba haciendo era el mayor, era el más grande que había en ese momento y que podían confiar en Él y que podían creer en Él. ¿Cuántos entienden esa parte? Amén. Dice aquí, este mensaje, esta enseñanza, no la predicación de Jesús, sino esta enseñanza que recibió Pedro y los discípulos, fue una enseñanza que cambió su vida para siempre. Fue una enseñanza que cambió su vida para siempre. Y que ellos, fíjese, la vida de Pedro fue impactada a través de que él decidió creerle a Dios, deleitarse a sí mismo en Jesucristo, y Jesucristo llenó las expectativas que tenía Pedro. Cambió la vida de Pedro y cambió y afectó la vida de todos los que estaban a su alrededor. El Señor le enseñó muchas veces a los discípulos que no era con espada ni con ejército, sino que era con el Espíritu de Dios el que iban a vencer y el que iban a poder conquistar. Que no era una conquista terrenal, sino que era una conquista a sí mismo. Escuche, no es una conquista terrenal, es una conquista a nosotros mismos. Estamos peleando todos los días por conquistarnos a nosotros mismos. Estamos peleando por librar batallas que tenemos dentro de nosotros. Ya no diga usted, estamos luchando por una Tijuana, por un país o por una nación para desencadenarla. Y no, estamos luchando todos los días por nosotros conquistarnos a nosotros mismos. Estamos luchando para que Dios pueda conquistar cada pedazo de su ser, cada pedazo de sus entrañas, que Él pueda conquistar su mente y su corazón. Ahí es donde empieza el deleitarse a sí mismo y donde Dios comienza a deleitar, ¿cómo se dice? A cumplir cada deseo que hay en el corazón de nosotros. ¿Cuántos entienden esa parte? A veces no cansamos orar ni por nosotros, mucho menos vamos a orar por alguien más. Pero esa es la lucha que tenemos todos los días, de que hay una conquista, de que hay algo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Por eso David dice, no es afuera, es adentro. No es lo que yo pueda hacer, lo que pueda alcanzar afuera. Es que yo apunto hacia arriba y trato de conquistar y de agradar a Dios para que Él pueda deleitarse en mí. ¿Cuántos entienden esa parte? Para que Él pueda decir, este es mi hijo amado, que tengo complacencia. Primero se va a desatar una guerra y una lucha dentro de nosotros para conquistarnos. Para que Él pueda decir, este es mi hijo perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Para que Dios pueda decir algo así de nosotros, primero se tiene que librar una guerra que está dentro de nosotros y conquistar también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el Salmo 37:1, miren lo que dice el Salmo 37:1. Déjame ponerle aquí. Salmo 37:1. ¿Cuánto lo tienen? Porque yo todavía no lo encuentro. Espérenme, ahí voy. Ah, ya lo encontré. Salmo 37:1 dice: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo,
Pues como la hierba pronto desvanecen y como las flores de primavera pronto se marchitan. O sea, la guerra que tenía él tal vez era por conquistar algo. Pero él dice, no es la lucha, ni es tampoco mi coraje, ni tiene que ser tampoco mi atención en la gente que está haciendo lo malo afuera. Dice, confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Entonces dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. O sea, a veces nos preocupamos tanto por lo que está pasando afuera o en otra persona que perdemos el enfoque de lo que Dios quiere con nosotros. A veces ponemos toda nuestra atención, toda nuestra fuerza, todo nuestro vigor en el problema, en la situación. Ponemos todo afuera con la gente que no vale la pena poner toda nuestra mente y nuestro corazón ahí en el problema. Ahí dejamos todo, ahí se queda todo. Y el Señor dice, no te preocupes por esa gente. Mejor deleítate a sí mismo en mí y yo concederé las peticiones de tu corazón. A veces en vez de correr hacia afuera para defendernos o tapar o hacer un vallado en nuestra casa para protegernos, es mejor ir con Dios y deleitarse ahí con Dios, meterse ahí con Dios para que Dios pueda atender nuestra situación. ¿Cuántos entienden esa parte? Cosas que a veces no decimos, hermano, que están en el corazón, que no nos atrevemos a mencionar. Pero hay cosas donde tenemos batallas internas en nuestro corazón por alguien o por algo, por el trabajo, no qué sé yo, tantas cosas. Pero es donde dice David, no te impacientes por causa de los que afuera hacen lo malo y también prosperan. Mejor escoge hacer el bien aquí en la tierra y vivirás bien. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Y dice, quédate quieto en la presencia del Señor. Escucha lo que dice, quédense quietos en la presencia del Señor en el capítulo, versículo 7, y espera con paciencia en que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por las perversas maquinaciones. Escuche, es algo que todos los días trabajamos. Y le voy a decir una cosa en verdad, al pueblo lo estoy diciendo a la iglesia. Casi es imposible que como cristianos aprendamos a esperar en Dios. Casi es imposible que no nos metamos en el asunto. Casi, pero sí podemos lograrlo. Y dice, quédate quieto en su presencia y espera en Él. ¿Verdad que es algo bien difícil de hacer? Es algo bien difícil, bien complicado de quedarse callado y quieto y esperar que Dios hable. ¿Cuánto les ha pasado así? Pero el consejo de David es, espérense quietos en la presencia del Señor y esperen que Él actúe. Aunque esta situación momentánea, porque es una situación momentánea la que estamos viviendo, que tiene fecha de caducidad, que Dios sabe el tiempo exacto, aunque falten algunos meses o tal vez años por acabarse, yo quiero que entienda esto. Vamos a esperar quietamente en la presencia del Señor. No se inquieten por lo que pase afuera, por lo que se oiga. La iglesia es un costal aparte, la iglesia es tierra aparte, la iglesia es otro, ¿cómo se dice? La iglesia es otra situación, exactamente, harina de otro costal. La iglesia no tiene por qué turbarse o molestarse por lo que esté pasando. Nosotros somos harina de otro costal, Dios nos tiene en su mano, estamos dentro de un propósito divino. Por eso el Señor le dice, a la iglesia le dice, espérense en Jehová, tranquilos, esperen en la presencia. Ustedes que conocen a Jehová, no se impacienten, esperen en su presencia y Dios hará. No se impacienten, no se inquieten, no se enojen, no contesten. Mejor pregúntenle al Señor qué debo hacer y quédense quietos en la presencia del Señor. Le voy a decir un secreto. Le voy a decir un secreto del lugar secreto. Dice la Biblia que nos quedemos callados por un momento y que esperemos que Dios hable. ¿Cuántos entienden? Escuchen lo que le voy a decir. ¿Cuántos saben que hablar mucho no deja hablar a la otra persona? Platica con otra persona tú. Y la persona va a hablar y va a hablar y hasta que ella acabe de hablar, entonces vas a poder hablar tú. Por eso dice la Biblia, quédense quietos y cállense tantito para que podamos oír a Dios. La oración no es hablar solamente, la oración es que Dios también habla contigo. ¿Cuántos entienden esa parte? La oración no es el que habla mucho, es el que ora más, sino que la oración también tiene que ver con saber oír lo que Dios está hablando. ¿Cuántos saben eso? La oración no solamente es hablar y hablar, sino la oración es oír lo que Dios quiere decir a tu vida también. No quiere decir que oraste 2 horas y estuviste hablando y hablando y hablando y no sabes ni qué pasó porque no dejaste oír, no dejaste hablar a Dios. Solamente hablaste tú. Y la oración a veces es estar quietos. Ahí es donde aprendemos paciencia. Ahí es donde esperamos y decimos, no sé cuánto tiempo tengo que quedarme callado aquí en la presencia de Dios, pero tengo que esperar a que Él hable también.
¿Cuántos saben eso? Cuando tú dices que Dios te habló es porque lo dejas hablar a Él y escucha lo que Dios quiere decirte. El tiempo de la oración no es solamente hablar, sino dejar que Él también hable a tu corazón. Por eso el salmista David dice: no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, deja a un lado la ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Escucha, la confianza, tener confianza, saber esperar que Dios quiere hablar, eso es lo más importante. Tú vas a la oración, adoras a Dios y te quedas un momento en silencio hasta que tú sepas que Dios está hablando a tu corazón, hasta que algo que está aquí en la Biblia se te revele en tu corazón. Ahí te das cuenta que Dios también está hablando contigo. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? No es el que más habla, es el que mejor o el que más ora, sino el que sabe oír. Y el que sabe oír y lo pone por obra será comparado con el hombre que puso su casa sobre la roca. Amén. Dice la palabra en Mateo 7, lo leímos la otra semana. Dice: el que oye las palabras y las pone por obra. Eso es lo que dice la Biblia. Y tú cuando oras y oyes que Dios te está hablando, es una forma de deleitarse en Dios. Y que Él puede conceder lo que nadie más te puede dar. Que tú puedes alcanzar por medio de entender, deleitarte en Dios. Que tú puedes entender que Dios te puede sacar de cualquier situación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay veces que nomás debemos de quedarnos callados, ir a la presencia de Dios y quedarse callados. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, Dios le dijo al ejército: estar quietos y ver que yo soy Dios y que yo daré victoria. Estar quietos. Ahora no es tiempo de hablar ni de actuar. Ahora es tiempo de estar quietos y de ver que yo soy Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es el que mejor, el que más ora, el que más habla, es el que mejor oró, sino el que tiene el oído para escuchar lo que Dios habla y lo alcanza a poner por práctica. Ese es el verdadero cristiano. Ese es el verdadero hombre que ora a Dios. Ore un momento y quédese quieto para que pueda escuchar lo que Dios quiere hablarle. Aún cuando estás dormido, dice el libro de Job: aún cuando duermo, Jehová me aconseja. Mientras sueño, Dios me habla por medio de visiones y de sueños. Aún cuando mi alma duerme, dice, yo recibo consejo de Jehová. Esa es la situación, que tenemos que entrar a la presencia de Dios, pero también escuchar y saber deleitarse en Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En una alabanza que Dios hable a tu corazón, en una palabra. Dios puede cambiar tu situación con una oración que tú sepas hacer. Orar con inteligencia es saber tocar el corazón de Dios. Bienvenidos y bienaventurados, dice la palabra, los que son llamados a la adoración, porque ellos andarán a la luz de tu palabra, dice la Biblia. ¿Cuántos entienden esa parte? Es una bienaventuranza saber orar. Es una bienaventuranza saber adorar, deleitarse en Jehová. Esos son los hombres que pueden escuchar y las mujeres que pueden estar fuertes en todo tiempo. ¿Cuántos entienden esa parte? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Escuche, hay mucha profundidad en esa palabra. Yo puedo decirte algo, que si tú la lees 7 veces, 8 veces, 9 veces, Dios te puede hablar otra vez ahí. Es capaz Dios de decirte: deleítate de esta forma en mí. Deleítate, abre tu corazón a mí, deleítate y yo voy a conceder las peticiones que hay en tu corazón. Nadie conoce el corazón del hombre, sino solamente el hombre y el espíritu del hombre que está en él. Nadie conoce lo que está en lo más profundo que está en tu ser, nadie lo conoce. Hay intenciones buenas, intenciones malas. Esas nadie las conoce, sino solamente Dios y tú. Y es ahí donde Dios quiere que brinques. No es afuera en lo que se ve. Podemos actuar de una manera diferente porque está la gente y podemos hacer parecer que sí somos de Cristo, pero realmente Dios quiere que cambie algo que está dentro de tu corazón, que te deleites desde lo más profundo de tu ser, para que eso que está dentro y no te deja brincar otro escalón, puedas brincar a lo que Dios quiere que brinque. ¿Cuántos entienden esa parte? Hermanos, hay cosas que están ahí adentro y que solamente Dios sabe lo que está ahí, y que en un momento que tú puedas y entiendas que debes de tocar el corazón de Dios. No solamente es cantar la alabanza con la guitarra y la batería, no es solamente cantar aquí enfrente, sino es saber que tenemos que entender cómo tocar el corazón de Dios. Ahí es ahí donde va a cambiar todo. No es saber cantar ni tocar, sino saber que tenemos que tocar el corazón de Dios. Que nuestra meta este día es tocar su corazón, deleitarnos a sí mismo en Él. Y ahí está la respuesta a tu situación. Ahí está la respuesta a lo que no has podido superar.
que Dios puede hacerlo por ti. Solamente Él dice, deleítate a sí mismo en mí y yo concederé las peticiones más íntimas de tu corazón. Amén. Ahorita vino una persona aquí, se paró, alguien que tiene un mariachi, y dijo esta persona, le dio una tarjeta a Roberto y le dijo, aquí está para que si ocupan a alguien que cante. ¿Usted se imagina a alguien que cante de afuera? Si lo que estamos luchando es por tocar el corazón de Dios, no por cantar mejor. Estamos luchando por alcanzar la gracia de Dios, no por tocar mejor ni por cantar mejor. El punto número uno de nosotros es saber deleitarnos en Dios. No saber cantar, hermano, no es saber cantar, no es saber tocar mejor, es saber tocar, pero el corazón de Dios. Ahí es ahí donde cambia todo. Es ahí donde las cadenas se caen, donde puedes brincar otro nivel, donde puedes entender el corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuántos entienden esa parte? ¿Sabe que un predicador cuando ora, no ora para saber hablar o para saber qué va a decir? Ora para saber qué Dios quiere decir. Ora para saber qué hay en el corazón de Dios para nosotros. Oramos para entender la misericordia, para entender el plan de Dios en nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios en la predicación. Entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. No es saber hablar bonito, ni entender el diccionario, ni saber el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Es saber tocar el corazón de Dios para que nosotros sepamos qué es lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Amén, amén. Y de igual forma usted lo hace en su casa, en su vida. Usted se esfuerza por deleitarse en el Señor, por tocar su corazón, para que usted pueda entender qué es lo que Dios quiere de usted. ¿Cuántos dicen amén? Santo. ¿Cuántos saben que el tiempo de oración va a cambiar para nosotros de hoy en adelante? Amén. El tiempo de oración no es el que ora más ni el que habla más, sino el que oye más y lo pone por obra. Ese es el tiempo de oración de calidad. Ora 15, 20 minutos con entendimiento y escucha lo que Dios quiere para ti y ahí te vas a deleitar. En la mañana escuchaba yo una voz así dentro, ya todavía entre dormido y despierto, pero escuchaba una voz en mi mente que me decía, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Eso es lo que Dios quiere que alcancemos en la iglesia. Ese es el punto de un adorador, de un cristiano, de alguien de verdad. Le digo esto, cuando estamos cantando, y fíjense lo que pasa, esto es lo que pasa cuando cantamos y adoramos. Aquí está el Espíritu de Dios moviéndose, buscando al que está adorando desde lo más íntimo de su ser. No al que está cantando bonito, no al que está viendo, no al espectador. Dios no quiere espectadores, Dios quiere a alguien que mueva su corazón. Y cuando estamos aquí en la alabanza, el Espíritu Santo se mueve en nosotros y busca a aquel que está adorando y dice, a este voy a ministrar, a este voy a tocar, a este le voy a mostrar mi salvación, este lo voy a conceder el deseo en lo más íntimo de su corazón. Quiero darle un testimonio ya para terminar. Hace muchos años, algunos 30 años, más o menos algunos 25 o 30 años. Mi papá oraba en una iglesia acá de la colonia que está atrás. Oraba, pero él dice que oraba en su corazón, que nadie lo estaba oyendo porque él estaba orando aquí adentro. Pero se estaba deleitando tanto en Dios. Dice que estaba haciendo una oración que nunca había hecho. Y que en ese momento se acercó un profeta donde estaba él, una hermana que era profeta. Y que le dijo, hermano, Dios conoce su corazón. Y dice el Señor que sus hijos están en sus manos y que todos ellos tienen ministerio. Mi papá ella no sabía por lo que mi papá estaba orando en su corazón, no sabía lo que estaba diciendo, pero él estaba orando por sus hijos y estaba orando para que fueran salvos y alcanzaran la gracia de Dios. Y ella le dijo, no se preocupe por sus hijos, están en las manos de Dios de ahora en adelante. Él tiene un propósito y tiene ministerio para todos. Eso es cuando tú te deleitas, cuando nadie sabe más, nadie oyó lo que tú estabas orando, nadie sabe lo que tú dijiste en secreto. Y sabe una cosa, dice la Biblia que Dios viene a revelarlo en público. Lo que tú haces en el corazón de Dios, cuando tocas el corazón en lo íntimo, dice que Él viene y lo saca a la luz. Él dice, mira, por lo que estuvo orando él, aquí está su mamá, aquí está su papá, aquí está su esposo, aquí está su esposa. Porque hay algo que había en el corazón de él y solamente él sabe, yo se lo pude cumplir. Eso es cuando tú te puedes deleitar, cuando tienes la capacidad de tocar el corazón de Dios. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Amén. Ora de una manera
que nunca se te olvide que estuviste ese día orando. Para que entienda que Dios está contigo y que Dios también sigue hablando. Deleítate a sí mismo en Jehová y vas a conocer el propósito de Dios para tu vida. Vas a oír la voz audible de Dios dentro de ti y vas a decir: Dios me estaba oyendo, aquí está, ciertamente está Jehová, decía el profeta. Deleítense, aprendan a orar, aprendan a oír y aprendan a orar. No solamente hable, escuche también que Dios quiere hablar contigo. La oración es hablar con Dios, escuchar a Dios y que Él te escuche a ti y que Dios es recíproco también. ¿Cuántos entienden esa parte? Adoren al Señor con todo su corazón. Deleítense a sí mismo a Jehová. No pidan delante de su presencia, solamente adórenlo. Adórenlo porque Él es digno de alabanza y usted va a saber que Dios puede cumplir el deseo del corazón del hombre. ¿Cuántos entienden esa parte? Si usted puede cerrar sus ojos ahí o puede agachar un momento su rostro. Aquí estás, Te adoraré, te adoraré. Obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te llamo amor, milagroso, abres caminos, cumples promesas. Tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así debemos mover, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te amamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Yeah. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aquí estás, debemos mover. Te adoro.
Así eres tú, así eres tú, así eres tú. ¿Sabe una cosa, hermano? En muchas cosas nos deleitamos en comer, nos deleitamos a veces en ver una buena película. Ahí está, a veces está nuestro deleite en las cosas de aquí. Y no digo que sea malo, pero que siempre primero tu deleite sea en Jehová, porque Él es el único que puede conceder las peticiones de tu corazón. Hermano, hasta cualquier cosa, en lo más mínimo que tú puedas pensar, Dios se puede glorificar en tu vida. Dios se puede, hasta lo más mínimo que tú digas, deseo esto en mi corazón. Ahí cuando tú aprendes a deleitarte en Jehová, Él concede las peticiones de tu corazón. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor ahí donde está, hermano. Un fuerte clapson o algo ahí. Aleluya. Aleluya. Dice la Biblia, una de las cosas que hacía en el Antiguo Testamento también, cuando estaban construyendo el templo de Salomón, el templo del Señor que Salomón estaba construyendo, dice la Biblia que de todas las cosas traían para el Señor, era una ofrenda de todo lo que traían. Pero hubo tanto en un momento dado, imagínense, David había sembrado tanto en Dios, había sembrado tanta alabanza, tanta adoración, tantos sacrificios, Jehová, que Dios le dejó que su hijo construyera el templo. Y cuando él construye el templo, dice la Biblia que había tanto y tanto y tanto, que tuvo que decir, ya no traigan más, hay suficiente. Quiero decirte que los sacrificios, de toda clase de sacrificios, van a traer en nosotros una abundancia en todas las cosas. Los sacrificios que hacemos, hermano, son sacrificios a veces que no estamos dispuestos muchas veces a hacer, pero son sacrificios que a Dios le agrada. A veces no te quieres levantar un poquito más temprano para adorar a Dios, pero es un sacrificio que Dios acepta también. Son sacrificios que a Dios le agradan. Cuando dejamos de hacer algo en lo que nos deleitamos en el mundo, pero que venimos a Dios y decimos, voy a preferir esta tarde honrarte a ti. Prefiero esta tarde deleitarme en ti, Señor, porque tú puedes conceder las peticiones de mi corazón. Esos son los que a Dios le agradan. Ese tipo de sacrificios Dios acepta también. Y hoy vamos a orar por el sacrificio también y por la bendición de poder darle a Dios. Hoy vamos a orar. Padre, deseamos que podamos deleitarnos, que sea un deleite para nosotros también poderte dar a ti, Señor. Que sea un deleite para nosotros poderte dar, mi Dios, de lo que tú nos has dado. Hoy te honramos a ti, te glorificamos en esta hora y ponemos delante de ti nuestras vidas y parte de nuestras vidas, Señor, en la que nos esforzamos, en la que trabajamos, lo traemos delante de ti y que sea olor fragante para ti, que pueda ser un deleite, Señor, delante de tus ojos, Padre, que puedas agradarte de lo que nosotros, de nuestras manos, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo podemos traerte. Hoy te adoramos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti, Jehová Dios. Hoy podemos, Señor, ofrecerte de lo que tú nos has dado y que pueda ser deleite delante de ti en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Jesús. Un aplauso al Señor. Aleluya, iglesia. Viene con poder y todo el reino lo ve. Y cadena romperá. Todo se adorará. Llegó el Señor de los
abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. Hermano, hoy experimente. Hoy el que oyó la palabra y la pone por obra va a ser como un hombre prudente que edificó su casa. Escuche, si usted sigue este consejo hoy y usted lo pone por obra, su día va a ser diferente. Sus fuerzas van a ser otras. Escuche lo que le digo. Si usted lo pone por obra, su vida va a ser diferente. Su día va a ser diferente. Póngalo por obra hoy en la noche y deleítese mismo en Jehová. Lea un texto, ore ese texto y escuche la voz de Dios. Y usted va a ver que su día va a ser diferente. Amén. Dios los bendiga a todos, iglesia. Seguimos caminando, seguimos conquistando a cada paso en el nombre de Jesús. Amén. Acuérdense que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Amén, amén. Un aplauso, Señor, iglesia, y quedamos despedidos. Saludos a todos, Dios los bendiga. Amén. Cuando el Señor